Kaixo, egunon, gaur azaltzera gatoz, lanbide heziketan izen ematea nola izango da, bai? 2024-2025 ikasturterako izen ematea egingo da, maiatza 6-tik 24-ra, eta saio honetan ikusiko dugu zelan eman izena, eta zer erabili izen hori, zerrenda, ikastetxera joan behar dan, estan, emanaldi hau egingo dugu euskeraz egin da gero, erderaz emango dugu, eta aurrera egingo dugu, bai? Esta sesión de prescripción para la FP del 2024-2025 la haremos al principio en euskera y después de acabar en euskera lo haremos en castellano y veremos cómo hay que hacer la prescripción y a dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que rellenar, etcétera, etcétera, etcétera. Pues de primeras, esan behar duguna, zera da, ikastetxean edo ikasgunean bitartez egin ahal dugula aurre izen ematea, bai? Nahiago dugu ikastetxera bertara joatea, bertan esplikatzen dutelako ondo, nola egin behar den izen ematea. Orduan, ikasgunea da, etxetik egin nahi badugu, edo gure seme-alabari, edo egin nahi badutzago guk matrikula guraso moduan, ere egin ahal diogu, ikasgunean bitartez. Garrantzitsuena da zerrenda, aukeren zerrenda ondo beteta egotea. Hau da, aukera zerrenda eraman behar dugu, edo ikastetxera, edo ikasgunean bete behar dugu, baina egin behar dugu, ikusteko zeri ematen diogun garrantzia, zein dauken preferentzia. Orduan, preferentzia lehentasun zerrenda osatuko dugu, eta lehentasun zerrenda honek markatuko digu guk aukeratu dugun heziketa zikloa lelena, aukeratu dugun lelena, ikusiko du aplikatiboak ia lekua dagoen edo ez dagoen, eta lekurik ez badago bigarren lerrora joango da. Garrantzitsuena da, aurren matrikula bat bakarra egin behar dela. Edo ikastetxera eraman da, edo ikasguneara egin da, baina bakarra egin behar da. Eta ikastetxera bagoaz nora joango gara? Joango lehenengoko lerroan ipini dugun ikastetxea. Aukeratu dugun ikastetxea. Aurrera joango gara, esan dugu maiatzak 6-tik 24-ra izango dizela aurre matrikulak, eta orain azalduko dugu ikasgunean nola eman dezakegu edo izena, eta sartu behar gara ikasgunean gure izenarekin eta gure pasaitzarekin, eta bertan azalduko zaigu, gure izenak, gure seme-alabak gazteak edo 18 urtetik bera badaukate, orduan ikur honetan eman da agertuko dira nori eman nahi diogun izena, edo izena eman behar bat diogun. Eta onarpen eskaera egiten dugu. Onarpen eskaera egiterakoan agertuko zaigu lanbide heziketa osoa edo urritiko lanbide heziketa. Bat edo best. Egin behar dugu. Esan beharra dago, urritiko lanbide heziketa gehiago dagoela moduloka egiteko edo ikasgaika egiteko. Eta hori jende helduentza da, eta behin lanean hasita ez duela bukatu heziketa ziklo bat. Gu, gure seme-alabentzako egingo dugu, edo guretako lanbide heziketa osoa. Esango dugu zelan egiten da. Horretarako,
lehen komentatu duen moduan, gure izena edo beste baten izenean egin nahi badugu aukera daukagu egiteko ere, eta orduan hor ikusi dezakegu gure tuteretzapean dagoen seme-alaba edo pertsonaren izena ere eman dezakegu. Bai? Aukeratzen dugu pertsona eta ja zabaltzen zaigu fitxa, datu guztiekin, eta lehenoko gauzera behar duguna da ze eratako hizkuntza erabili behar dugun. Ze hizkuntza erabili behar dugun administrazioarekin lan egiteko. Euskera, gaztelera, aukeratzen duzue, eta bigarren gauza egin behar da, nire seme-alabak badauka laguntasun berezien bat DBH-ko ikastetxean, edo kirolari, errendimendua handiko kirolaria bada, edo minusbalia bat badauka, orduan markatu behar dugu, ze gero eskatuko digu dokumentu batzuk. Eta horrek emango digu bebai, aukeretan, kupoetan, 100% pertsona goendako gordeta dago lekua. Beraz, hor egin dezakeguna zera da, edo ez, edo bai apuntatu. Bai? Segun, garrantzitsua da ere onartzea, bertan irakurri, nahi badozue, informazio gehiago hor dago eta baldintzak onartzea, datuen baldintzak eta onartzea, bestela ez du aurrera egiten. Behin hori eginda, ja hasiko gara eskaerak egiten. Zerrenda beteko dugu, ze heziketa ziklo, ze ikastetxean daukagu. Horretarako berriari emango diogu, eta berria ematen dugunean, azalduko da, Gipuzkoan edo Araban edo Bizkaian nahi dugun, ze herritan dagoen ikastetxea, ze ziklo edo ze ikastetxe dan, ze ziklo nahi dugun egin, hau da, egunez edo arratzaldez, bebai aukeran daoz, egunez edo arratzaldez egiteko, ze mailatan, lehenengo maila, bigarren maila, izaten da normalian, eta modelo, hau da, inglesa, frantsesa, batzu badaukate, aukera hori, eta gero, bebai daukagu ze eredutan. Hau da, ereduak dira, A, B eta D. Aukera batzuetan izaten dira A, B eta D. Ereduak A zer da, erderaz. B zer da, euskeraz eta erderaz. Eta D zer da, euskeraz bakarrik. Garrantzitsua da, talde ikastetxe berean, heziketa ziklo berean, egonik hiru talde. Bat erderaz ematen dutena, beste bat euskeraz eta erderaz, eta beste bat D ereduan euskeraz bakarrik ematen dutena. Izena eman dezakegu hiruretan. Hau da, taldean ematen dugu izena. Ez heziketa ziklo baten bakarrik, baizik eta hiru talde baditu, hiru taldetan ematen dugu izena. Aukeratzeko orduan, D eredua aukeratzen badugu talde baten, berak defektoz atarako digu, euskeraz badakigun, B eredua euskeraz eta erdera danez, orduan esaten dugu, zergaitik ezara ere apuntatzen B ereduan, beste talde badarako. Beste aukera bat ematen digu, beste lerro bat. Eta zergaitik ez A ereduan ez bada, taldeak betetzen badira, goaz betetze guk gure zerrendan ipintzen aukera diferente hauek. Berdina gertatuko da, ni A ereduan apuntatzen banaiz, eta A ereduan klikatzen dudanean, esango dit, baina aukera daukazu B ereduan emateko, edo taldea eskatzeko, B ereduko aukera eskatzeko, eta orduan beste lerro bat agertuko zaigu, berria emango diogu, eta beste B aukera aukeratuko dugu. A ereduan esan dugu erderaz izango dela, B eredukoak euskeraz eta erderaz egiten dute, eta D eredukoak euskeraz soilik egiten dute. D eredukoak aukera dauko hiruretan egoteko, A eredukoak A eta B. Eta B ereduan apuntatzen dara ere, D ereduan apuntatu alda, eta A ereduan ere apuntatu alda. Ze aukera daukagu lanbide heziketan, nortzuk apuntatu aldira orain lanbide heziketan? DBH ez dutenak gainditu. DBH ez dutenak gainditu, oinarrizko lanbide heziketa bat egin izango dute. Erderaz, deitzen da, horrela, ziklo formatibo grado basiko, eta euskeraz oinarrizko mailako heziketa zikloa. Behin DBH titulua badaukagu, apuntatuko gara erdi mailako heziketa ziklo baten. Erderaz, FPGM, azaltzen da,
eta euskeraz azaltzen da erdi mailako heziketa zikloa. Baina, ELH, baina hau aukeratzen dugu. Bai? Ziklo aukeratzen dugu, automatiko urten dugu. Eta, batxillergoko titulua badaukagu ere, egin dezakeguna da goi mailako heziketa ziklo bat. Eta goi mailako heziketa zikloak agertuko zaigu FP-GS, Ciclo Formativo Grado Superior, erderaz, eta euskeraz agertuko zaigu goi mailako heziketa zikloa. GMHZ, hori garrantzitsua da, bakoitza segun eta ze titulazio dauken hor apuntatzeko. Beste aukera bat daukagu, heziketa ziklo bat egin badau erdi mailan edo goi mailan, espezializazio batera edo aukera dauko apuntatzeko. Eta orduan, espezializazio hori agertuko da espezializazio moduan. Agertuko da espezialidad hemen eta espezialidad de FP, ciclo espezialidad de FP, eta espezialitate kurtsoaz agertuko da euskeraz. LHEK. Eta beste aukera bat dago matrikulatzeko aurten, dala, zertifikatu ziurtagiri profesionala. Ziurtagiri profesionala da moduloka, asignaturaka lehen zana, oferta parziala, oen bihurtu da zertifikatu profesional hauetan, ziurtagiri profesional honetan. Eta hori, agertuko da nivel 3 nivel daz, lehenengo nivela, bigarren nivela, hirugarren nivela, bigarren nivela izango zen erdi mailakoa, eta hirugarren nivela izango zen goi mailakoa. Baina hau ja, heziketa zikloak egiten ari den jendearentzat gehiago begiratuta da, eta espezializazioa da urte baterako. Honek dira aukera diferentia. Ikusten duzue, orduan, edozein heziketa ziklotan matrikula edo izena eman dezake, edozein ikastetxe, naiz pribatuan naiz publikoa izan, hemen ipini dezakegu edozein ikastetxe, eta edozein heziketa ziklo, baina zerrenda bakarra egin behar dugu. Bera bakarra. Eta ez hastu, behin hori eginda, gorderi ematea. Ze gorderi ez badiogu ematen, orduan desagertu egingo die datuak eta berriro hasi beharko gara. Garrantzitsua gorderi eman eta horrela bukatzen dugu ja zerrenda egitearena. Eta gero behin zerrenda eginda, alboan daukagu baremazioa eta dokumentazioa, sartzeko aukera. Eta nondik ze gun eta ze kupotatik sartzen garen, ze lanbide heziketan sartzeko kupoak ere badaoz, orduan, eman behar dugu dokumentazio bat edo beste bat. Adibidez, erdi mailara sartzeko, sartu gara DBH-tik, edo oinarrizko lanbide heziketatik, edo erdi mailako ziklo batetik, goi mailako heziketa batetik, sarbide froga batetik, eta bar. Guk aukeratu behar dugu gurea. Normalian, DBH izaten da, orduan, DBH piniko dugu. Gero, behin, hori imunda, laugarren DBH noiz bukatu dugun esaten digute. Edo epatik gatozen, titulu hasia DBH bada, izelike epakoa, edo izelike DBH-ko ikastetxe instituto baten egindakoa, edo izelike FP basikatik etorri dana, eta ja DBH-ko titulua daukana. Hor ere, aukeratu egin behar dugu, eta gero, ipini behar dugu, zer egin dugun DBH azkenengo urtea zein izan da. Laugarren maila izan da, DBH egin badau, eta titula dauko laugarren maila izan da, baina horreik sartuko dira erdi mailako heziketa zikloetarako. Orduan, hemen lau ipini beharko dugu, baina oinarrizko lanbide heziketarako adibidez, aukera daukagu, bigarren maila eginda, DBH-en eginda, baina titulurik ez daukena, ere, aukera dauko zikloetan apuntatzeko. Erdi mailako oinarrizko lanbide heziketan. Orduan, ipini beharko dugu, bigarren DBH, hirugarren DBH edo laugarren DBH egin duen azken. Hori, oinarrizko lanbide heziketan. Eta erdi maila doana DBH-ko tituluarekin, hemen lau ipini behar dugu. Hori, eta gero, adibidez, badaukagu batxillergoko titulua eta goi mailako heziketa ziklo batera sartu nahi badugu, ipini behar da ze eratako modalitatea egin dugu. Modalitate batek lehentasuna emango du sartzeko ziklo batzuetara edo beste batzuetara. Hori, batxillergoko
titulazioarekin. Nobedadea da aurten, batxilergo orokorra ere sartu dutela irizpideetan. Vale, eta zer gertatzen da espezialitate baten, ni matrikula edo aurre izena ematen badut, adibidez, bideo jokuen espezializazioan, hor ere aukera diferentetatik sartu nahike nire heziketa ziklo espezialitate horretan. Eta berak esaten digu, espezialitate honetan nondik sartu behar garen, edo nondik ze titulua daukagu. Hemen nobedadea da, iaz eskatzen zutela, heziketa ziklo konkretu batzuetan, aurretik titulazio edukitzea, eta aurten ez dut eskatzen hori. Baldin eta lekua badago, beste batzuk ere sartuak dira espezializazioa. Bueno, eta behin gorde eman da gero, geratuko zaigu horrela. Bueno, nik egin dut eskaera bat, eskaeran agertzen zaigu, kompleta egin dutela, lehenengoko ikastetxe ipini dugana horra agertzen da, baina agertzen da betik falta dela bidaltzea. Horren, garrantzitsua da, gero, behin argi daukagunean, ez dauko presarik, baina betik ez zitxoin azkenengo momentura arte hori egiteko. Maiatzak 24 baino lehen hau aldaketak egin dezakegu. Ni lehenoko aukeran ipini dut ikastetxe hau, ez nahi dut aldatu. Nahi dut ipini hau, aldatu egiten dutelako hilebetean. Aldaketak egin dezakegu betxa hori emanda, bezi hori emanda. Baina ez utzi, bukaerarako, eta bidali ez badugu ematen, ez da erregistratzen izen emate hau. Hori da garrantzitsuena, bidali eman behar zaio. Eta datu guztiak eta dokumentazio guztia espadaukagu pendiente, ipiniko digu, pendiente dagoela zehozer. Eta atzera bota beharko dugu, baremaziora, dokumentazioetara ikusteko zer falta den. Dana dagoenean, bidali egingo dugu, baina bidali beti 24 baino lehen. Azkenengo momenturako, intxoin baino lehen. Badakizue zeitik 24ra daukagula aukera matrikula egiteko, eta matrikula egiteko egin dezakegula ikastetxean bertan, ikaslangipuzkoa.eusen daukagu gure ateak zabalik horretarako, Gipuzkoako ikastetxe publikoa daukagu horretarako ziklo pilo bat eta zuk nahi duzun aukera guztiak agertuko zaigu hor, eta beste aukera da ikasgunean bitartez egitea. Ikasgunean egiten dugu bere helbidea da ikasgunea.euskadi.eus. Hortik eman dezakegu izena. Eta hori, gorde egiten badugu, edozein momentutan zabaldu aldaketak egin ditugu. Beti 24 baino lehen. Eta gure YouTubeko kanalean ikusiko dugu gero, zelan aukeratuak edo kupoak nola baldintzatzen duten talde batera onartua izatea edo ez onartua izatea eta esleipen prozesua zelan izango den ere ipiniko dugu gure web orrian. Beraz, hor daukagu gure izen ematea, ez ahaztu, zeitik 24ra, eta, zehozer informazio gehiago edo badaukagu, web orrian sartu, WhatsAppa ere martxan daukagu, gure web orrian, eta hemen azpien agertzen da ikaslangipuzkoa.eusera sartu informazioa lortzeko. Beraz, aurrera eta eskerrik asko, eta oin erderazko atalaziko dugu.
Bueno, Kaixo, bueno, aquí estamos para explicaros un poco el proceso de admisión para la formación profesional para el curso 2024-2025. Empiezan el 6 de mayo y acaban el 24 de mayo. Entonces, os vamos a explicar cómo se puede hacer la inscripción en la FP para el año 2024 y 2025. Normalmente seréis personas que queréis matricularos en la FP. Seréis padres, madres o familias que queréis que vuestras hijas, hijos sean matriculados en la FP. Os vamos a dar unas aclaraciones de cómo hacer la inscripción para que luego se pueda matricular. Es una prematrícula, vamos a decir de alguna forma. Lo importante es que vamos a ver. Lo importante es que tenemos que hacer la prescripción o el impreso, tenemos que rellenar un impreso y tenemos que hacer, o en el mismo centro, solo hay que hacer un impreso, solo hay que hacer una prescripción, solo hay que hacer rellenar una hoja. Normalmente en el centro ya tienen todo informatizado y nosotros lo que vamos a tener que llevar es pues la relación de ciclos formativos por preferencia que hemos elegido a la hora de hacer la inscripción y que queramos hacer el año que viene. Pues tenemos que poner en primer lugar aquel ciclo formativo que queramos hacer y en qué centro. Y si vamos al centro tenemos que ir a ese centro que pongamos en primer lugar. Esta lista, bueno, tendremos en la web de ikaslanguipuzkoa.eus y bueno, pues se puede bajar y se puede rellenar con la oferta que hay de FP. Podemos rellenar las filas que queramos, cuantos queremos, pero la matrícula o la prematrícula o la inscripción solo tiene que ser una. Bien hagamos en el centro que hayamos elegido en primera opción o bien en Ikasgunea, pero solo tiene que ser una. No tenemos que ir ni a diferentes centros ni a diferentes sitios. Lo que sí tenemos que poner aquí es la preferencia de qué ciclos formativos y en qué centros queremos hacer. Y pueden ser centros públicos, pueden ser centros privados, puede ser un ciclo, puede ser de enfermería y otro ciclo formativo puede ser de carpintería. Da igual. Podemos poner. Bien, una vez de que tengamos claro qué ciclo formativo queremos hacer y cómo tenemos que rellenar la lista, podemos ir al centro, que hemos puesto en primera opción, o podemos hacer por Ikasgunea. Hay una página que podemos hacer online, la matrícula, y la página web es ikasgunea.euskadi.eus. Todas las familias, todo el alumnado tiene entrada a Ikasgunea. Lo que tiene que tener es nombre y contraseña, y si no, pues puede pedir el acceso. Una vez que tengamos el acceso y hayamos entrado, pues tendremos el proceso de admisión. Podemos hacer la prematrícula. Podemos hacer la petición. Y si voy a hacer yo la prematrícula para mí, pues estará mi nombre. Pero si yo tengo hijas o hijos ya menores de 18 años, tendremos que hacerlas las familias, los tutores, las tutoras de esa persona y veremos que si marcamos aquí nos saldrá el hijo, la hija o la persona que estamos tutorizando. ¿Vale? De tal forma que cuando le demos a empezar a hacer la prescripción, cogeremos, hay dos opciones, FP a distancia y FP completa. Hay más opciones, pero a nosotros lo que nos interesa ahora es la FP completa o FP a distancia. La FP online, que se hace online, también se hace desde el 6 al 24.
pero está dirigida más a personas que ya hayan empezado algún ciclo formativo, no hayan podido acabar, han empezado a trabajar, personas que solo les faltan un módulo o una asignatura de un ciclo formativo. Pues esas personas está la FP a distancia. Para el alumnado que haya acabado la ESO o que haya acabado el bachiller o que haya hecho otro ciclo formativo, pues se hace la FP completa. Y lo que hemos dicho antes, es importante hacer la prescripción para entrar en el proceso de matrícula. Si no, no hay opción de entrar en el proceso de matrícula. ¿Vale? Vale, como hemos dicho, voy a hacer a mi nombre o puedo hacer a nombre de alguna otra persona. Para eso, pues me pide, pues algunos datos y bueno, iniciamos la solicitud. Lo primero que tenemos que ver es si queremos, cómo quiere que seamos la relación en euskera o en castellano. Y la segunda cosa que tenemos que mirar es si el alumno o la alumna que vamos a matricular, que se quiere matricular, si tiene algunas necesidades especiales educativas o si tiene si es algún deportista que tiene de alto rendimiento o si tiene alguna minusvalía. Porque esto, lo primero que nos va a hacer, si marcamos alguno de estos, tendremos que justificar luego, pero nos da opción a un cupo de un 5%. Está reservado para estas personas y la entrada es, pues lo primero, un 5% del cupo está reservado para estas personas. Y lo que sí tenemos que hacer es que he leído bien y aceptado pues el apartado de información y de datos, porque si no, no echa para adelante. Vale, y una vez de que hemos aceptado los datos, en principio los primeros datos, tenemos podemos ya empezar a rellenar, a seleccionar los ciclos formativos y a seleccionar los centros en los que voy a hacer la lista de preferencias. Tengo un nuevo y le marco nuevo y ya pues tengo que hacer territorio Guipúzcoa, municipio, centro, qué ciclo me voy a apuntar, normalmente si ha acabado la ESO, un ciclo de grado medio. Si no ha acabado la ESO y tiene oportunidad de hacer un ciclo de básica, de FP básica o FP inicial, también que se llama ahora, Y luego, si ha hecho un bachiller y tiene un ciclo o una titulación de bachiller, se puede hacer un ciclo de grado superior. Y los que han hecho ciclos formativos pueden hacer especialidades. Y aparte, este año también hay una novedad que si ya han hecho o si quieren hacer por módulos, pues se pueden hacer por certificados de profesionales. Certificados profesionales. Vale, le damos a nuevo. Y empezamos a rellenar. Una vez de que rellenemos uno, le vamos a dar a guardar. Y así se irán guardando los diferentes, en la lista de preferencias, iremos guardando los ciclos formativos. De tal forma que el listado hay que hacer por prioridad. El primero es el que nos van a decir, el que nos va a marcar si nos van a aceptar o no nos van a aceptar. Si nos aceptan, nos vamos a matricular en este. Y si no hay sitio, lo que nos pueden hacer es, pues te hemos guardado en la segunda o en la tercera opción. De tal forma que si yo en un mismo centro tengo 3 modelos, el modelo A de idioma y el modelo B y el modelo D, el modelo A es en castellano, el modelo B es en euskera y en castellano y el modelo D es en euskera. De tal forma que me puedo inscribir en cada grupo. En el modelo D, si es euskera, en el modelo B, porque es euskera y castellano, y el modelo A, porque por si acaso me puedo inscribir en el modelo A. Y puedo rellenar la lista cuantas veces quiera, y cuántos ciclos, y cuántos... Puede pasar que yo no sé si voy a acabar la ESO
Y también podemos poner, y no sé si voy a acabar, bueno, pues puedo poner primero a un ciclo de grado medio, pero también puedo poner en la misma lista, puedo poner un ciclo de grado básico, puedo poner de grado inicial, que si no apruebo en el cuarto de la ESO, pues para no perder la oportunidad y hacer un grado básico de 2 años, que este año es posible hacer pues, con itinerario informativo, que nos va a dar oportunidad de hacer un ciclo básico y nos va a guardar para hacer un grado medio, son 4 años. Vale, de tal forma que cada modelo lingüístico es una opción, ¿vale? Vale, si elegimos el modelo lingüístico del modelo D en euskera, nos va a aparecer un mensaje diciendo que, bueno, que es posible que nos da más oportunidad si nos apuntamos al mismo ciclo y en el modelo B, en el B de Barcelona, que es en euskera y en castellano, y entonces puedo tener más opciones de que me cojan en ese ciclo. Si no me cogen en la primera opción, tengo en la segunda. Y si no, me puedo apuntar también en el modelo A, y en el modelo A solo es en castellano, pero, bueno, cada línea, como es una opción, pues lo puedo poner porque quiero hacer ese ciclo, sea en euskera, en bilingüe, en castellano, quiero hacer ese ciclo. Pues vale, pues entonces voy a poner la tercera opción, el modelo A. Lo mismo pasa que si de primeras pongo el modelo A, me va a decir, bueno, pero te puedes apuntar al modelo B, que es mixto, es en bilingüe. Bueno, y si sabes euskera, también puedes apuntarte al modelo B. Vale, de esa forma quedará completa la lista. Cuantos más rellenemos, más opciones nos dará. De tal forma que, como hemos dicho antes, territorio, pueblo, ciudad, centro, el centro nos dirá, en cada centro hay un desplegable de qué ciclos formativos hay. Como hemos dicho antes, bueno, si hemos acabado la S, a un ciclo formativo de grado medio, CFGM, ¿vale? Y hay veces que hay a la mañana y hay veces que hay a la tarde, que serán vespertinos, a la tarde. Si he hecho un bachiller, pues un ciclo de grado superior, que en vez de un ciclo de formación de grado medio, habrá un ciclo de formación de grado superior, centro CFGS. Puede haber otra opción de que he hecho algún ciclo formativo de grado medio o grado superior y haga una especialización. Y eso es un ciclo de especialización de FP. Y puede haber el modelo D, modelo A, lo que sea. Tenemos que elegir. Y también puede haber un certificado de profesionalidad de nivel 2 o 3 o nivel 1. Certificado de profesionalidad en lo que era antes la oferta parcial. Y ahora, como no hay oferta parcial, se traduce a certificados de profesionalidad. Me puedo apuntar en todo lo que sea, y si me da la titulación y si no me da la titulación, también. Y os hemos puesto esta diapositiva porque en euskera también la nomenclatura está para que veáis la relación que hay. Vale, así estará rellena el listado de preferencias, ¿vale? En referencia, la primera referencia que tenemos, el primero es el que tenemos como referencia. Si queremos ir al centro para entregar alguna documentación o para preguntar cualquier cosa, tenemos que llamar al centro que hemos puesto y siempre dar a guardar. Eso, importante. Si no vamos a guardar, se borran todos los estos. Y luego pasamos a la baremación. Según si nos hemos apuntado a la básica o nos hemos apuntado al grado medio o nos hemos apuntado a un ciclo superior o una especialización, nos dará diferentes opciones. Vale, pues si vamos a un grado medio, ¿con qué vamos a entrar? ¿Con la ESO o con FP básico o con un grado? Pues estos son cupos que podemos entrar por diferentes sitios. Normalmente será la ESO,
que este año tendrá un 80% de cupo, y luego tendremos, vale, si hemos entrado por la ESO, tenemos ¿qué hemos hecho este último año? Pues cuarto, o hemos hecho con una titulación pendiente de homologación, que puede ser que hemos venido de fuera y no tenemos homologado, pero tenemos el certificado de que hemos entregado para la homologación, pues a través de la EPA también hay un cupo guardado para ello, hay un cupo para la FP básica, que hayan acabado el 22-23, hay otro cupo que hayan finalizado la FP básica del curso 22-23 o anterior, y lo que nos va a decir también es el último año que hemos hecho. Si hemos hecho cuarto de la ESO, si hemos acabado en la titulación de la ESO, pero si para entrar a grados medios, para entrar a grados básicos, podemos poner qué es lo que hemos hecho al final. Pues segundo, tercero o cuarto. Porque la FP básica no necesita título de la ESO. Vale, y si hemos hecho un ciclo para hacer un ciclo de grado superior, pues lo que vamos a hacer es por qué modalidad hemos entrado, porque la modalidad nos dará acceso o nos dará prioridad para entrar a un ciclo formativo de una rama o de otra rama. Este año también están los bachilleratos de general, el bachillerato general también se contempla. Vale, igual pasa con las especialidades, que para entrar a las especialidades también hay unos porcentajes y hay unos cupos, si hay sitio, pues pueden entrar personas que no tengan la titulación que se requiere. Le damos a guardar y nos va a quedar así. Y vamos a ir a la página principal y nos va a aparecer a qué centro hemos puesto la primera opción y nos va a poner pendiente de enviar. Y si hemos hecho algún otro tipo de matrícula de algún otro sitio, también nos aparecerá. Pero el centro de referencia siempre será el primero que hemos puesto. ¿Vale? Tenemos opción de cambiar el orden de preferencia, tenemos opción de cambiar hasta el 24. Pero el 24 acaba la prescripción, entonces no esperar hasta el 24. Y podemos cambiar por medio de Icasgunea o podemos llamar al centro. Y lo mismo, el día 24 acaba la prescripción. Antes del día 24 hay que darle a enviar. Si no le damos a enviar, no se va a poder hacer, no se ha hecho ninguna inscripción. Hay muchos casos en los que se guarda, no se da a enviar y se acaba y no se ha inscrito. ¿Qué quiere decir? Que si no se inscribe en la FP, no entra en el proceso de matriculación de adjudicación de plazas en julio. Y tendría que esperar hasta finales de julio para ver si hay sitio. Entonces, importante enviar y tener toda la documentación ya subida que nos piden y todos los clics hechos, porque si no nos va a decir que está incompleto. Vale, matrículas del 6 al 24, prematrículas, mejor dicho, del 6 al 24 y nada, en los centros de referencia, desde Ikaslán Guipúzcoa tenemos, en la red de Ikaslán Guipúzcoa tenemos 27 centros de más de 158 ciclos formativos y bueno, veremos. Os animamos a que deis el nombre en la formación profesional de FP.eus para ver los centros que están repartidos en toda Guipúzcoa y qué ciclos formativos tienen. Tenemos también divididos por ciclos formativos, por grado medio, por grado superior, por básico, por certificados profesionales y especialidades. Entonces, os animamos a que tomáis parte en este proceso y eskerrik asko.